Disculpe, ya, gracias. Ya estoy grabando ya. Bien. Bueno, sí, siempre me pasa eso, Sergio. Es normal que o que no grabe o que deje de, o que cierre esto y siempre lo de cierro cuando está grabando. Siempre es normal eso. Bueno, ya Sergio me hizo una presentación. No nos vamos a demorar en ese tema. Eh, yo sí quisiera decirles que estamos frente a una temática importante en la investigación, muy importante en la investigación. Yo pienso que ustedes llegaron a mí a través de esto que está aquí, es decir, a través de estas publicaciones. Hay otras publicaciones en base de datos regionales, pero aquí hay 4 publicaciones en Scopus, que me imagino que sean las que ustedes a través de estas llegaron donde estaba yo. Esta primera que hay aquí es una publicación donde yo, al final yo soy, sea lo que sea, matemático, lo que sea, pero lo que sí soy es pedagogo. Eso lo llevo en la sangre y por tanto cada vez que tengo algo y quiero socializarlo, trato de socializarlo con esa filosofía de que llegue a todo el mundo, de que sea didáctico, y inspirado en la filosofía de José Pupo, de José Supo, que es precisamente coterráneo nuestro aquí, es de Perú, ha trabajado mucho esto, bioestadístico de renombre, para el cual, como se dice en mi país, yo me quito el sombrero, una gente que ha trabajado mucho este tema, y inspirado en ello, yo me he dedicado desde entonces a hacer algunas cosas en este tema de validación de instrumentos. Y por tanto, lo primero que hice fue dar una metodología donde creo que las personas que no, la matemática siempre la gente le huye, le tiene miedo, y con esto creo que por lo menos tratamos de suavizar sin aplicando la calidad que lleva la validación del instrumento, pero explicarlo de una forma que la gente pudiese por lo menos entender y comprender a qué vamos. Estas 2 publicaciones que hay aquí responden a una tesis doctoral de un psicólogo, amigo nuestro, que es jefe del Departamento de Psicología del Hospital de Guía Lima, de la provincia de Cienfuegos en Cuba, donde para hacer su tesis doctoral él está midiendo el dolor lumbar y tuvo que aplicar 2 instrumentos que ya existían, como era, bueno, como era lógico, ¿no? Ya verán que no es tan lógico, 2 instrumentos, y en estos 2 instrumentos lo que hicimos fue validar esos instrumentos, contextualizarlos, y ya verán por qué contextualizarlo, y eso es muy importante. Y este otro que está aquí también obedece a una tesis doctoral que acaba de defenderse hace poco tiempo en España, de una colega nuestra de la Universidad Metropolitana, donde tuvo que aplicar una encuesta, es decir, el instrumento fue una encuesta para, para los destinos turísticos. Usted se trata por el tema de los destinos turísticos y nosotros la asesoramos también en esa parte de la estadística de la tesis. Hicimos esta validación de instrumentos que fue el que ella aplicó para responder a todo. Hay otra tesis que también yo creo que es muy importante, de la directora de la clínica infantil, de la clínica de salud mental infantil de Cienfuegos también, que también se realizó una validación de instrumentos en su tesis. Y yo también tuve el honor a esa la asesoré y le tutoré la tesis también. Por tanto, ya me he dedicado, es decir, yo me dedico generalmente a los métodos cuantitativos y cualitativos en la parte de la investigación. No es común ver a alguien que se dedique a las 2, pero como soy matemático por un lado y por el otro soy pedagogo, he tenido que utilizarlo los 2 de forma obligatoria prácticamente. Y como me gusta esta parte de la ciencia, la parte de la metodología de investigación, etcétera, me he quedado moviéndome en ese ámbito de los dos paradigmas, que donde se aplica la metodología cuantitativa y el paradigma donde se aplica la metodología cualitativa. Vamos entonces a estar hablando más bien, y aquí es curioso porque en esta validación de instrumentos verán que hay, vamos a utilizar metodología cualitativa, metodología cualitativa, nos vamos a utilizar instrumentos de la metodología cualitativa y vamos a utilizar instrumentos de la metodología cuantitativa.
Yo soy de los que no estoy de acuerdo con la metodología mixta. Sé que están ustedes recibiendo un grupo de posgrado o de cursos, ¿no? Como le quieran llamar, y me imagino que ya hayan dado algunas cosas de metodología de la investigación, y hay muchos colegas que hablan de la metodología mixta. Yo no. Yo estoy en contra de la metodología mixta por varias razones, porque siempre pongo el ejemplo, la matemática me ha dado esas virtudes, ¿no? De poner los ejemplos límites. O se es religioso o se es ateo, no se puede ser las dos cosas. Y en la metodología pasa lo mismo. O usted utiliza una metodología cuantitativa o utiliza una metodología cualitativa. Es decir, los fines son distintos, la implicación del investigador es distinta, los valores en la investigación son distintas. Hay un grupo de elementos que son distintos. Otra cosa es que los métodos sí se pueden utilizar, lo de la cualitativa en la cuantitativa y lo de la cuantitativa en la cualitativa. Una cosa son los métodos y las técnicas y otra cosa es la metodología que se va a utilizar a la hora de hacer la investigación. Dicho esto, que siempre me gusta aclararlo cada vez que voy a dar algún tema de esto para que sepa mi posicionamiento, vamos a ver que pues este amigo mío, colega mío, Tomás Crespo Jorge, profesor de la Universidad de las Villas en Santa Clara, Cuba, en el centro de la isla, fue asesor de mi tesis. Una gente, tenemos 3 libros en común, tenemos más de 10 artículos en común. Es una gente muy inteligente, muy capaz. Uno de sus trabajos, de los tantos que ha hecho, fue hacer un análisis bibliométrico con respecto a las tesis doctorales de 10 años en esa provincia. Bueno, no sé si en la provincia o en Cuba, tengo que aclarar ese término. Y para curiosidad de él y curiosidad mía también, cuando leí este tema, ninguna de las 102 tesis que revisó el doctor utilizó un instrumento ya validado. Cada uno utilizó su propio diseño. Ojo con esto, ojo con esto, porque aquí se puede cometer algunos errores. Errores que son cruciales, errores que son graves, porque si usted está utilizando un instrumento para, en base a ese instrumento, dar una conclusión a una investigación científica, si ese instrumento no es correcto, no está validado científicamente, etcétera, etcétera, usted está aportándole a la ciencia errores. Y el problema, y un error en una fábrica de tornillos no hay problema. Bueno, se pierde un poco de energía, y porque los tornillos se vuelven a reciclar. Pero en una fábrica de seres humanos como es la de ustedes, que trabajan con pacientes, no se pueden remediar esos errores. Y por tanto, siempre antes de aplicar algún instrumento, ¿cómo surgen la mayoría de las encuestas de nuestros investigadores? Sentados en un buró, poniendo preguntas que ellos creen que tienen que ver con el tema. En los mejores de los casos, como dice el doctor Crespo, se ajusta al objetivo de la investigación, en otros ni tan siquiera eso, pero la idea es que si ya hay instrumentos ya, bueno, pues utilicemos ese instrumento. ¿Para qué hay que tener este yoísmo de yo ser auténtico, de que yo quiero hacer uno, de que, bueno, perfecto, tú puedes hacer uno, bueno, valídalo. No hay ningún problema. Pero en la investigación científica, esto es el centro de lo que se quiere. La validación de instrumentos. La validación de instrumentos ya hace un tiempo que se viene, por muchos autores se está considerando, se considera incluso un tipo de estudio. Ustedes saben bien que hay 2 grandes tipos de estudios, es decir, están los estudios donde se observa, están los estudios descriptivos, los estudios correlacionales, los estudios analíticos, y hay un grupo de estudios donde se interviene. Por tanto, en un estudio o se observa o se interviene, no hay otra opción. La validación de instrumentos está considerada un tipo de estudio de intervención donde está al nivel de los estudios experimentales, cuasi experimentales, es decir, tienen un rigor que por su rigor
estamos hablando de que está considerado un tipo de estudio. Incluso en tesis de maestría, como esta que le estaba hablando de la directora de la clínica infantil, de psiquiatría infantil de Cienfuegos, su tesis doctoral fue precisamente validar el instrumento. No es que validó el instrumento para aplicar, no. Se le consideró un tipo de estudio por la importancia que revestía de que ese instrumento se aplicara después en toda la provincia. Y por tanto, ese rigor que lleva en la validación de instrumentos es clave y es dentro de la estadística, dentro de los métodos cuantitativos, un método que es trabajoso, no es fácil, es complejo, es un método al cual nosotros tenemos que dedicar mucho tiempo y mucha dedicación y ser muy consecuente con lo que se está haciendo en la investigación científica. ¿De acuerdo? Insistimos en la importancia de ese tema. Por tanto, yo veo la validación de instrumentos como un sistema. Un sistema donde no le puede faltar ninguna pieza. Estos sistemas tienen que tener todo su engranaje funcionando. Si le falta este piñón, ya no funciona la pieza. Por tanto, esa rueda dentada, esto no puede faltarle nada porque si no deja de funcionar el sistema. Y por tanto, esto es complicado, pero tiene que ser necesario hacerlo como está orientado a través de los métodos científicos. Hay autores que hacen la validación de instrumentos desde esta concepción. Yo no soy partidario de esto. No es que no sea partidario. Vamos a hablar, estamos en castellano y vamos a hablar bien en castellano. Esto es muy importante. Se hace bien, pero para mí este instrumento le faltan algunas cosas para hacer el instrumento más robusto en la validación de instrumentos. Por tanto, yo no me apego a esta concepción y por eso es que estamos abogando, o por lo menos la que yo utilizo, es esta otra concepción donde hay 6 elementos que hay que tener en cuenta. De esos 6 elementos, un elemento es cualitativo, que es el contenido, y el resto, los 5, son cuantitativos. ¿Qué pasa con esto? Que los 3 primeros, es decir, los que están en las rayas rojas, pertenecen a la validez interna del instrumento, es decir, están relacionados con el tema interno del instrumento. Y la validez externa está relacionada con los elementos externos del instrumento. Pero hay que pasar por los 6 momentos para poder validar el instrumento. Aquella otra concepción que le enseñé antes, por ejemplo, esta cualitativa no la tiene. Y la del rendimiento no la tiene. Las otras están, se pudieran decir que sí las tiene más concentradas, y la da un poco más específica la validación de instrumentos. Por tanto, lo primero que usted tiene que vaya a hacer una validación de instrumentos, usted coge, digamos, si quieren, pueden coger esta metodología nuestra y pueden ir paso por paso. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es la primera fase. Yo le he llamado fase a cada una de esos 6 componentes, de esas 6 momentos. Yo le he llamado fase, es decir, hay que hacer esas diferentes fases. La primera fase, que es la de contenido, que es la única que es cualitativa, y dijimos que es del momento interno de la validación del instrumento, es el momento donde se hace el instrumento, donde se diseña el instrumento. Incluso este tipo de investigación es una investigación diagnóstica. ¿De acuerdo? Aquí hay que diseñar el instrumento o ver si es el instrumento que usted va a ajustar. Sí, porque si hay 2 opciones, o usted hace uno nuevo, o usted se ajusta, ajusta uno existente a las situaciones contextuales de usted. Por tanto, en este análisis de contenido, a su vez, hay 3 pasos. Este es un primer paso importante, que se llama aproximación a la población. ¿Qué quiere decir aproximación a la población? Cuando usted está validando un instrumento, usted tiene que ir allí a donde lo va a aplicar, a la población donde lo va a aplicar, y a través de diferentes métodos. Puede ser
la entrevista, la observación participante, etcétera. Cualquiera de estos métodos que sirven para hacer diagnóstico, usted tiene que ir a averiguar allí si las variables que usted va a utilizar en el instrumento son variables que la gente entiende, que las personas a las que usted le va a preguntar dominan, o por lo menos la semántica que usted está utilizando es una semántica que es común para esa población objeto de estudio donde se va a aplicar el instrumento. Esto es importantísimo. A veces hacemos instrumentos y ponemos preguntas que cuando se las ponemos a las personas que estamos aplicando el instrumento, ni idea de qué es lo que le están preguntando. Entonces, esto es importante, ver cuál es el lenguaje que utilizan esas personas. Entonces, eso hay que hacerlo. Después viene otro momento, otro paso. Para mí, estos tres pasos pueden estar desordenados, no tienen por qué ser el 1, el 2 y el 3. Lo pueden hacer distintamente, pero lo que sí tienes que hacerlo los tres, no puedes dejar de hacer los tres. Este que viene aquí que dice juicio de experto, es para mí el más complicado de todo lo que hay aquí porque es otro tipo de estudio. Esto es un instrumento, un método complicado. Vamos a ver por qué yo digo que es un método complicado. Primero, estamos hablando de juicio de expertos, no de jueces. Hay una diferencia entre expertos y jueces. Usted llega a la corte y el juez lo que hace es juzgar. Usted le pregunta a los expertos y los expertos lo que hacen es valorar. Ojo con eso. Por tanto, los expertos valoran y eso es lo que hay que hacer con el instrumento. Pero para determinar los expertos hay que utilizar un criterio de experto o un método para seleccionar expertos, que hay muchos métodos. Los más conocidos son el coeficiente de competencia de Kendall, el coeficiente de competencia, que olvídense de Kendall, es que hay un momento aquí que hay que hablar de Kendall. El coeficiente de competencia, está el TZ, está el bola de nieve. En mi tesis doctoral, haciendo este momento, detectamos un error en el coeficiente de competencia que se viene aplicando mal desde el año 1975. El coeficiente de competencia es un coeficiente que se diseñó en la URSS, se ha aplicado en muchas tesis doctorales, pero cuando nosotros lo fuimos a aplicar nos dimos cuenta de varias cosas, errores que tenía ese instrumento, y fue precisamente en esta etapa de validación porque ese instrumento era el único coeficiente que se movía entre 0,25 y 1, era ese. No existe en matemática un coeficiente que se mueva entre 0,25 y 1. Los coeficientes se mueven o entre -1 y 1 o entre 0 y 1. No hay otros valores en los que se mueve el coeficiente. Por tanto, ese fue un primer detalle que vimos en ese coeficiente que decíamos, aquí algo anda mal. Y fuimos a la matemática que subyace y vimos que efectivamente el no controlar el neutro en el criterio de conocimiento implicaba que, claro, no empezaba en cero. Y lo otro era la exhaustividad de la variable. No es lo mismo la ausencia de lo que usted está preguntando que bajo en lo que usted está preguntando. Ahí habían dos errores cruciales por el cual se movía ese coeficiente en un rango equivocado. Bueno, eso se subsanó eso, pudimos aplicarlo y se aplica entonces después cualquier técnica de criterio de experto. Ojo, la gente dice que Delphi es un criterio de experto. No. Delphi es un método que para poder aplicarlo necesita de los expertos. ¿De acuerdo? Como lo mismo lo es el multiboti, o como lo mismo lo puede ser el abaco de Renier, como decir, cualquiera de esos métodos que llevan expertos, el Delphi puede ser también, es uno de ellos. Y por último está la validez racional del conocimiento. Aquí es donde se ve si los conceptos que estoy utilizando en el instrumento están relacionados con el objeto de investigación. Es decir, si estoy utilizando conceptos que tienen que ver con mi objeto de investigación, objeto y o campo de investigación, porque hay ciencias donde el objeto lo dividen en objeto y después dentro del objeto dicen cuál es el campo. Hay otras ciencias que delimitan también el objeto que no necesitan hablar de campo de investigación. Por tanto,
este momento hay que ver si lo que yo estoy utilizando, los conceptos, los términos que estoy utilizando, son términos adecuados a lo que yo estoy como objeto investigando en mi área de conocimiento. Bien, ya ustedes pueden ver, bueno, ya ven que no es tan sencillo el tema de la validación de instrumentos. Y nada más que estamos hablando del primer momento de la validación de instrumentos. Estamos construyendo el instrumento. Es decir, no hemos ni construyéndolo o ajustándolo a nuestra realidad. Entonces, ya fíjense que por aquí hay un tema, es decir, por eso las tesis doctorales no se hacen en 2 días y las tesis de maestría no se hacen en 2 días. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es serio lo que estamos viendo por la importancia que tiene. Insisto en la importancia. Después tenemos por aquí también la segunda fase, que es la fase de la confiabilidad, que también es una fase interna, está dentro de la parte interna, que según Aiken, que está hablando de un término estricto. Es decir, él dice que no es una característica, que es una propiedad. Por tanto, él le atribuye la confiabilidad del instrumento como una propiedad que tiene que tener el instrumento, no como una característica. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes que utilizan mucho el verbo de caracterizar, identificar, etcétera, etcétera, les voy a aprovechar ya, como están en un curso de metodología, lo voy a aprovechar y explicar la diferencia entre identificar y caracterizar. Identificar va a la parte externa del objeto y caracterizar va a la parte interna del objeto. ¿De acuerdo? Por tanto, digamos, si usted va a caracterizar, si usted va a identificar un televisor, con decir que tiene una pantalla, con decir que tiene un cable que se enchufa en la corriente, usted está identificando un televisor. Si usted va a caracterizar un televisor, usted tiene que decir que además de todo eso que dice en la identificación, tiene dentro componentes, que tiene diodo, que tiene no sé qué, bueno, no sé mucho porque yo no soy muy especialista en la parte eléctrica. A veces tengo que llamar aquí para que me arreglen las cosas en la casa. Y eso es caracterizar, es decir, cuando está a lo interno del objeto, caracterizar, cuando está a lo externo del objeto, identificar. Siempre aprovecho en este tipo de cursos hablar de cuestiones por las que ustedes están en el curso, que por cuestiones de investigar, y hay alumnos desde el primer año aquí hasta alumnos de quinto. Es decir, esto puede ser un poco denso para los alumnos de primer año, ¿no? Pero bueno, lo importante de este encuentro es que ustedes se familiaricen, y oigan el verbo que estoy usando, familiaricen con la validación de instrumentos para que lo puedan aplicar en sus investigaciones estudiantiles por el momento y posteriormente en un futuro en sus investigaciones ya como profesionales del área de la salud. Por tanto, esto es muy importante. Aquí se utiliza, y yo no me voy a demorar en los términos estadísticos porque según me enseñó Sergio, el programa después van a trabajar bastante la estadística como tal, a la hora de aplicar el método, utilizar la estadística. Por tanto, para la confiabilidad lo que hay es que ver la correlación que hay en el instrumento entre las veces que usted aplica el instrumento, y para eso está el alfa de compra o el Kunden de Richardson, que tiene que ver, bueno, uno es si el alfa de compra es si las variables son politómicas, y el de Richardson es para si las variables son dicotómicas. Pero al final miden lo mismo. Miden el tema de la correlación que hay entre los cuestionarios que usted ha aplicado en la validación del instrumento. Por tanto, esa es la confiabilidad. Importantísimo este paso. Todos son vitales, pero este paso es para mí uno de los más, de los de mayor ponderación, para no decirle que es mejor, sino de los mayores ponderados. Después tenemos la fase 3, que es la fase de la validez de constructo, que todavía estamos en la fase interna del instrumento. Y aquí viene el análisis factorial. Tampoco me voy a demorar en análisis factorial porque ustedes van a tener un tema que es análisis factorial. El análisis factorial muy utilizado en la estadística, bastante complejo, es muy importante porque nos da entre los factores la correlación que hay entre los factores, y por tanto, bueno, aquí solamente aclarar que para hacer un análisis factorial
no es que vamos a hacer un análisis factorial y ya. Es decir, los factores quieren decir que usted agrupa por factores las variables que tiene dentro del instrumento, digamos, por factores, no sé, a lo mejor ustedes lo pueden agrupar por factores biológicos, por factores sociales, por factores endémicos, por factores, no sé, depende de lo que usted esté midiendo, ¿no? Y tenemos acá el otro tema, que es el tema de la, ¿cómo se llama? Para poder aplicar el análisis factorial, que tienen que ver algunas cosas, entre ellos, voy a hablarles muy rápido también, del método de KMO, el método de Butler, que este método lo que hace es ver si hay correlación interna en las variables, y si esto existe, es decir, si es mayor que 9, 0,9, o incluso hasta mayor de 0,8, también hay personas que ya de 0,8 para abajo no lo aceptan, se puede decir que puedes aplicar entonces el método de análisis factorial. Por tanto, antes de hacer el análisis factorial hay que hacer varias cosas. ¿De acuerdo? Eso es para que lo tengan presente y dejarlos motivados ahí, para cuando den el curso de análisis factorial, sepan que para hacer un análisis factorial hay que primero medir algunas cosas antes de hacer el análisis factorial. ¿De acuerdo? Después tenemos el cuarto momento, que es la validez de criterio. Este momento es muy importante. Bueno, todos son importantes, pero este momento es cuando usted mide su instrumento contra la prueba de oro del WordStar. ¿De acuerdo? Usted dice, ahora voy a ver cómo está mi instrumento comparado con el instrumento que siempre se ha aplicado, con el instrumento insigne. ¿De acuerdo? Para ello hay varios también, no me voy a meter porque creo que también van a dar estos temas. Está la concordancia de Kendall, está el Kaplan-Meier, los que son más de años más avanzados en la medicina, seguro que han hecho estudios, han aplicado el Kaplan-Meier en supervivencia y demás, en cuestiones de esas, que lo utilizan mucho en la medicina, mucho. Tengo varias anécdotas con respecto al Kaplan-Meier. Y entonces están las correlaciones de Spearman, de Pearson, la CC, que es la de Spearman es para cuando las variables son ordinales, la de Pearson para cuando las variables son de razón, y el de coeficiente de contingencia, que es para cuando las variables son nominales. ¿De acuerdo? Por tanto, según la medida que tenga el instrumento suyo, usted va a utilizar una correlación o va a utilizar otra correlación. Por tanto, esas correlaciones, casi siempre se dice que las correlaciones son buenas a partir de 0, bueno, hay gente que dice 0,7, depende. Depende de lo que se esté trabajando, la persona, la comunidad científica fija el valor a partir del cual lo va a aceptar. ¿De acuerdo? Normalmente para cualquier correlación se dice que 0,7, de 0,7 en adelante es buena. Y de 0,085 para arriba es muy buena y fuerte. Bueno, si es uno de los que se mueve entre -1, pues entonces es lo contrario. De menos 0,7 hacia abajo es buena, pero débil, pero inversa. Y si es de menos 0,85 hasta -1, es muy fuerte, pero inversa. ¿De acuerdo? Eso lo van a ver, creo que también me pareció verlo en el programa que tienen aquí. Y fíjense cuánta matemática ya hemos utilizado en la validación de instrumentos y no hemos acabado todavía. ¿De acuerdo? Por tanto, no es sencillo, insisto, el tema de la validación de instrumentos, pero es necesario. Por tanto, hay que hacerlo, quieras, no quieras, no te guste o te guste, hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Porque si no, la investigación que estás haciendo no surte el efecto que tiene que surtir. Puede haber una pregunta. Bueno, profesor, y si no hay un WordStar, bueno, ahí este paso es más complejo porque no existe un WordStar. Ahí sí hay que este paso omitirlo. Después tenemos el quinto, que es la parte explicativa de la investigación. Está asociada con la obtención de los mismos resultados en similares pruebas independientes. Ojo, esta prueba hay que aplicarla en poblaciones homogéneas. Es decir, yo no puedo aplicar como parte de, fíjense que todavía yo no he hecho el instrumento, estoy validando. Yo no puedo, si estoy trabajando personas hipertensas en la costa, por ponerle un ejemplo,
yo no puedo estar aplicando este instrumento como la parte explicativa, es decir, como el momento de la parte explicativa, en personas de la sierra. ¿De acuerdo? Porque está demostrado que el tema de la hipertensión en la sierra y en la costa no se comportan igual, como mismo no se comporta la hemoglobina. Por tanto, hay que ver algunos factores que tienen que ser similar, homogénea a la muestra donde estoy aplicando la prueba. Y eso es importante. Y lo otro es que lo otro que es tan importante, más importante de eso es que esto es constante y repetible en el tiempo. Por tanto, cada vez que yo aplique ese instrumento en ese tipo de población que cumple con los criterios de inclusión, es decir, cuando usted está haciendo una investigación en material y método, hay 3 elementos que no pueden faltarle. Las personas ponen 2, pero nosotros hace mucho tiempo que estamos abogando por los 3 en el área médica. Criterio de inclusión, criterio de exclusión y criterio de salida. Si la población donde yo voy a aplicar eso no tiene esos mismos 3 criterios, no es válido poder aplicar esta parte, esta fase, que es la fase explicativa, porque no tiene sentido, porque no es la misma población. Ya desde ahí va a haber un sesgo. ¿De acuerdo? Por tanto, tiene que ser en la misma población donde voy a hacer la investigación. Eso es importante. No podemos perder esa perspectiva delante. La última fase, y no deja de ser la más una de las más importantes, ya es la parte de la toma de la decisión. Entonces, para tomar la decisión, hay que irse a la curva ROC, otro aparataje matemático muy denso, es más denso, bueno, para mí más denso que todo esto que hemos visto del coeficiente, correlación y estas cosas, es una curva de ROC que se hace con los puntos de corte del instrumento y se llega a obtener uno de estos modelos. Bueno, este es que el valor del diagnóstico es perfecto, es decir, es toda el área. Y entonces no hay duda, ese instrumento se coge con los ojos cerrados. Pasa la prueba con los ojos cerrados. Por tanto, la toma de decisión es, aplica el instrumento sin duda, que va a ser los resultados que van a tener ahí son resultados muy ajustados a la realidad, a todo lo que usted está investigando. Después está este valor, que es hasta 0,8, el valor de diagnóstico, que la CUPA más o menos toma esta posición. Cuando la CUPA toma esta posición, entonces, y es de 0,8 para arriba, estamos diciendo que podemos aceptar también el instrumento. ¿Cuándo no debe aceptarse el instrumento? Cuando estamos obteniendo valores alrededor del 0,5 o menores de 0,5, porque no hay área. Se explica todo sobre esta recta y no sobre la curva. Aquí vemos también, digamos que una comparación entre un test y el otro test de la curva de ROC, donde pueden ver quién está por encima, quién está por debajo. Si este es el de la prueba de oro y el suyo está por encima, pues no hay duda. Escójalo con los ojos cerrados, como decimos también vulgarmente. Por tanto, este es el último paso y se le llama así paso ya de la decisión. Bueno, ROC, porque se quedó en la traducción en el inglés. Si quieren la traducción en el español, se lo van a encontrar como COR, es decir, lo contrario, ¿no? Es decir, C-O-R en vez de R-O-C. Pero la literatura casi no se mete en eso y lo ha dejado como ROC. ¿De acuerdo? Bien, esta curva de ROC nos da ya el toque final. En la el sexto momento, o el sexto paso, como le quieran decir, por el que hay que transitar para hacer un estudio que ya dijimos que lo consideramos, incluso nosotros también lo consideramos, somos partidarios de considerarlo un tipo de estudio analizado con todas sus características como un tipo de estudio de intervención. Esas son las cuestiones fundamentales que queríamos ver con ustedes. Estaremos siempre prestos a cualquier duda que quieran, cualquier otro momento que quieran verse con nosotros para aclarar cualquier elemento de la metodología de la investigación, de la estadística. Siempre que podamos estaremos con ustedes. Yo le dije
a Sergio que hoy nosotros estamos con el tema de la acreditación de la carrera de Derecho y el rector citó por una reunión a las 8. Gentilmente yo le dije que si podía, por favor, dejarme entrar a la reunión a las 9 porque tenía con ustedes este intercambio y no quería perder este intercambio, puesto que me parece que todo lo que uno haga por aportar un granito de arena a las nuevas generaciones es importante y debemos hacerlo y estamos comprometidos con ustedes de transmitir estos elementos que ya como ustedes pudieron ver, lo que les hemos facilitado una idea que yo no pretendo que ya ustedes sepan validar el instrumento, porque ojo, cuando digo a validar un instrumento tengo que coger esta metodología y ir paso a paso yo mismo y revisándola para poderla hacer, porque yo no soy el gurú de esto. Entonces, tampoco piensen que es tan sencillo, pero de que se puede hacer, se puede hacer, de que hay que hacerlo, hay que hacerlo, y de que es obligatorio hacerlo, hay obligatorio hacerlo. Por tanto, no sé, Sergio, si con esto más o menos ya hemos cumplido las expectativas de dejarlo a ustedes motivados con que la validación de instrumentos es más que lo que se habla por ahí de confiabilidad y validez. Y todas esto, ya veo que ustedes van a profundizar toda la estadística que va aquí dentro de la validación de instrumentos. Yo modestamente he tratado de brindarle la metodología que nosotros propusimos a la comunidad científica y qué hay que hacer en cada uno de esos momentos. Gracias a ellos, gracias a todos los estudiantes. Déjenme dejar de compartir la pantalla. Soy yo el que estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, sí, estoy compartiendo acá. Y respondiendo a tu pregunta, sí, se superan las expectativas. Pero sí, muchísimas gracias. Creo yo que como clase introductoria está muy bien. Es que después van a tener, según yo vi el programa, casi todas estas cosas que vimos aquí, que las dejamos ahí en el tintero, ustedes las van a dar de forma profunda en el, en el curso. Es decir, vi que van a dar análisis factorial, vi que van a dar el coeficiente, bueno, van a dar coeficiente de correlación, que entre ellos seguro van a dar también el alfa de Combra y todos estos otros coeficientes de Pimmer, de Pearson, etcétera, etcétera. Y bueno, ya ahí verán en detalle, ¿no? Pienso que también trabajen con el SPS o con R, no sé cuál es la filosofía, pero cualquier cosa que necesite Sergio, compañero, el compañero de allá del Alto que estaba creciendo mucho en Bolivia en el año 2007, me imagino que hoy sea mucho más grande que La Paz ya, eh, hace un frío terrible ahí arriba en el Alto, siguen quemando el día más largo, el día más corto, no me acuerdo cómo es, que queman gomas y queman eh, se hace una fiesta que estaba prohibido, no sé si todavía sigue, Sí, sí. Ya está prohibido ya. está prohibido, Está está prohibido, prohibido. pero la población está tomando conciencia poco a poco. Cada año se va disminuyendo la concurrencia en ese acto. Sí, sí. Yo estuve allá precisamente en esa misma fecha, pero es muy bonito toda esa zona de ahí, muy, muy bonita, con mucho frío, pero muy bonita. Para mi Así, gusto, ¿no? Mucho frío para mi gusto, ¿no? eh, Pero muy bonita, muy bonita. Bien, bueno, Sergio, agradecerte a ti, a tus colegas, este espacio del saber, que para mí es una fiesta. Yo cada vez que, yo se lo digo a mis estudiantes, cada vez que doy una clase, yo voy a una fiesta. Yo no voy a trabajar, voy a una fiesta. Y quisiera siempre que mis estudiantes, cuando vienen a mi clase, de forma igual no vean que van a algo obligado, sino que van a una fiesta donde van a ir a crecer en sus conocimientos, en su sabiduría, en su, en ser mejor seres humanos, que es al final para lo que estamos diseñados todos nosotros. Sergio, agradecido, gracias y nos vemos cuando desees. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por esta colaboración. Ojalá que más adelante otra vez nos estemos cruzando y agradecido y espero que le vaya bien en su reunión de acreditación en unos minutos. Gracias, sí, para allá vamos ahora. Hoy domingo y reuniones y no. Esto de del teletrabajo, la única ventaja que tiene es que estás en la casa, pero por lo demás trabajas más que cuando estás normal. Yo se lo digo aquí a la gente. Yo me acuerdo que yo iba para el trabajo a las 8 y miraba sobre las 5 y ya.
de rareza. Si estaba en alguna investigación, haciendo alguna publicación, bueno, trabajaba un rato. Pero es que ahora no hay hora. Desde que te levantas a las 7, a las 8, es ahí, te llaman los alumnos a cualquier hora. Ah, porque eso es otra, ya se rompió el horario de molestar al profesor o no. A cualquier hora te llama un alumno para preguntarte una duda. A cualquier hora te llama un colega y a cualquier hora te cita tu jefe. Porque como estás en tu casa, te cita tu jefe a cualquier hora. Como hoy domingo que no se el rector, ¿no? ¿Y quién le va a decir que no es rector? Yo no, yo ni loco, ¿no? Quiero seguir con el trabajo. Entonces, estamos trabajando más de 12, 13, 14 horas al día, 6 y B. Es de loco el tema este de la virtualidad. Y ya llega un momento en que uno se lo siente ya porque necesita uno un descanso. Pero bueno, siempre estaré presto cuando quieran utilizarme otra vez, cualquier cuestión de estadística, de trabajar con el SPS, de cualquier cosa de esa me pueden molestar. ¿Ok? Excelente, doctor. Lo tendré totalmente en cuenta y ojalá ya nos podamos cruzar un poco más adelante. Saludos Bien, hasta Ecuador. Nos saludos. vemos. Saludos para todo el continente. Saludos para todos los hermanos de América. Dale, a llegar, doctor. Muchísimas Hasta gracias. luego. Te voy a hacer Dale, llegar el video 6. Dale, muchísimas gracias, doctor. Espectacular.